Saludos para todos, compañeros y docentes. Mi nombre es Luis Felipe Pérez, soy químico industrial, magíster en biología molecular y soy docente de ciencias naturales actualmente en el Colegio Lestonac en Pereira. Llevo trabajando en la docencia desde 2019, tanto en colegios como en la Universidad Tecnológica de Pereira. Y estamos acá con mi compañera Ana María Vélez Cardona, licenciada en Pedagogía Infantil, magíster en Educación y actualmente ambos estudiamos el doctorado en Educación. Para contarles un poco, somos compañeros de la misma institución, del Colegio Lestonac, y también trabajamos juntos, él en bachillerato y yo en primaria, en una institución que se llama Escuela de la Palabra, donde atendíamos a estudiantes sordos, o esta institución se enfatizaba en este tipo de discapacidad. Felipe trabajó 4 años en la Escuela de la Palabra, yo trabajé 10 años y actualmente llevamos 4 años en esta institución. Y esta introducción la vamos a tener para ambos aportes en el foro, aunque las entrevistas van a ser diferentes, así que los esperamos por allá, esperamos pues que les gusten nuestras entrevistas y esperamos también sus comentarios. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos, estamos acá con el docente Luis Felipe Pérez, docente de Ciencias Naturales y compañero del colegio donde laboro actualmente. El día de hoy pues queremos tratar el tema de inclusión en la institución Educación Inclusiva, un tema que para ambos no es ajeno por la experiencia laboral que tenemos y actualmente también contamos con estudiantes con algún tipo de discapacidad. Cualquier colegio. Exactamente, entonces esta entrevista va a estar basada en este tema, entonces Felipe, muchas gracias por estar acá. Con mucho gusto. Y vamos a empezar. Desde tu perspectiva en secundaria, ¿cómo analizas la brecha entre el marco normativo nacional de educación inclusiva y las condiciones reales con las que la Secretaría de Educación o nuestra institución apoya a las instituciones públicas? Bueno, habiendo trabajado en una institución como fue la Escuela de la Palabra, donde se atendía, o digámoslo, uno de sus pilares era la población sorda, considero que en el papel grande, constitucional o en el papel legal, hay muchas cosas y la realidad es un poco diferente. Nosotros particularmente como docentes, algunos, sobre todo en primaria, conocían el lenguaje de señas. En secundaria menos, yo no soy usuario de la lengua de señas y la Secretaría de Educación nos daba un intérprete. Dentro del aula, cada grupo con población sorda tenía un intérprete. Sin embargo, los intérpretes terminan siendo transmisores de lo que uno va diciendo en lenguaje de señas. Un intérprete es un traductor, el intérprete no es el docente. Toda la parte pedagógica, toda la parte de preparación de clase, de actividades, termina siendo parte del docente. Y es indiscutible pues que hay una brecha muy grande entre el estudiante oyente, o digámoslo en términos generales, el estudiante sin discapacidad y el estudiante pues que tiene discapacidad. Entonces considero que esa brecha no se ha llenado, no se ha cerrado, que desde la ley se le pide a los colegios que, voy a usar la palabra, reciban, ¿cierto? Estén en el salón, estén dentro del aula los estudiantes sin importar cuáles son sus características. O el tipo de discapacidad. Exactamente. Y a la hora de la verdad es el docente quien termina con un gran número de estudiantes muy diversos y teniendo que hacer maromas, malabares para llevar a cabo pues su proceso de enseñanza. Muy bien. Bueno, nuestra siguiente pregunta es: en la enseñanza de las ciencias naturales, que tú das naturales y química, tanto en 9º, 10º y 11, Correcto. ¿Cuáles son los principales desafíos o barreras de aprendizaje que enfrenta al aplicar el diseño universal de aprendizaje con estudiantes con necesidades educativas especiales o neurodivergentes? Bueno, acá viene los conceptos, o digamos la parte dura de la química y de las ciencias, que es el pensamiento abstracto. El pasar del animalito, de la planta, del órgano, a la molécula, el ADN, el gen, ¿cierto? Que conceptos son más elevados. Conceptos que los estudiantes tienen que imaginarlo. El estudiante tiene que formarse un concepto mental, una imagen mental, tiene que adquirirlo de forma
digámoslo, diferente a lo que decía, ¿cierto? Cuando yo hablo en clase de un perro, pues todos los estudiantes han conocido un perro, Sí. sin importar si tienen discapacidad o no. Pero cuando hablo del material genético, o cuando hablo de la molécula, o cuando hablo, sí, de la reacción química, es un poco más difícil. Algo que he venido trabajando ya desde hace 2 años y que ha funcionado mucho, y es el espacio en el que estamos en este momento, es el uso del laboratorio Sí. como un aula práctica. Y es que al volverlo abstracto un poco más complejo, pues ellos no van a ver el átomo ni la molécula, pero sí el cambio de color en el frasco, o que salga humo, o sí, o la extracción de ADN, que es un proceso que ya está estandarizado en el colegio para grado 9º, pues eso ha hecho que la gran cantidad, pues la gran mayoría de los estudiantes puedan llegar a una conceptualización, evidentemente desde la individualidad y desde las capacidades de cada uno. Muy bien. Listo. Frente a la diversidad de necesidades en el aula, ¿cierto? Ya sea diagnósticos cognitivos o problemas psicosociales, ¿cómo se prioriza institucionalmente, es decir, acá en el STONAC, la atención a estas problemáticas y qué rol juegan los docentes frente a la falta de docentes de apoyo o personal especializado? Vale, acá en el colegio, y supongo que es como el panorama en muchos colegios, hay 2 casos muy bien, digámoslo, definidos. El estudiante que tiene un diagnóstico y el estudiante que no. Listo. Los diagnósticos aparecen en el CIMAT, que es el sistema de matrícula, ese es a nivel nacional, y a partir del CIMAT en el colegio tenemos el PIAR, ¿sí? Que es el plan individual de ajuste razonable, Sí. donde se hacen esas adecuaciones. Este estudiante necesita un poco más de tiempo, este estudiante no escribe pero dibuja, este estudiante Entonces ahí llegamos, digamos que esa es la prioridad, Sí. mientras esté el diagnóstico, que evidentemente no lo hacemos los docentes, ¿cierto? Los docentes podemos Observar. percibir, hay una dificultad en esto, a esta persona le cuesta exponer o hablar en público, pero el diagnóstico tiene que ser médico. Entonces la priorización es a partir de allí. Sí. La falta de docentes de apoyo es clara. Nosotros hasta este año tenemos una persona, digámoslo, encargada del asunto, que interviene en los grupos, hace un apoyo. Sin embargo, el docente de apoyo no entra al aula. Exacto. El manejo de aula o de clase ¿Es del docente? sigue siendo del docente. Y considero que, una vez más, en un salón de, por ejemplo, acá en el laboratorio, mi grupo es de 34 estudiantes y tengo 3 estudiantes con PIAR. A la hora pues del trabajo en el laboratorio es el docente quien termina haciéndolo, ¿cierto? Entonces, falta conocimiento, sí, falta preparación, sí, pero algo muy importante es, faltan recursos. Y las secretarías de educación deberían tener presente eso de, listo, la ley dice que los estudiantes deben estar en el aula, ¿en qué condiciones deben estar esos estudiantes? Muy bien. Listo. Pensando en la articulación entre la básica primaria y la secundaria en donde tú estás, ¿qué mecanismos pedagógicos institucionales o de gestión pública consideras urgente para garantizar una inclusión de calidad y no solo una cobertura formal? Bueno, hay algo que nos pasa acá en el colegio, y es que hay una afinidad generalmente grande entre el estudiante y sus docentes. Eso se ve mucho también en primaria, donde hay, ¿cierto?, Cercanía. un cariño, una cercanía. Sí. Y muchas veces el paso de quinto a sexto, de la primaria a la secundaria, termina siendo un choque en 2 niveles. Para el estudiante que desconoce sus nuevos docentes, que ya no va a estar con una profe Sino con 5 o varios. 6 horas al día, sino que va a estar con un profe un día y no lo ve sino hasta la otra semana. Y pasa de igual manera para el docente que no conoce un grupo de estudiantes, que viene con una afinidad muy grande de grupo y hacia su docente, y viene en blanco. Acá soñando, ¿cierto? En el ideal pues sería, al finalizar el grado quinto, antes de salir a las vacaciones de final de año, un periodo de un mes, unas 4 semanas de adaptación, en el que los estudiantes de grado quinto conozcan cómo es la dinámica de sexto, que no van a seguir en el colegio, no importa, es probable que en su otro colegio o a donde se vaya la dinámica sea muy similar,
que conozca a sus docentes, a dónde va a llegar, el primer día que va a hacer, ¿cierto? Para que después de vacaciones pues no llegue perdido, ¿cierto? Desorientado, quién es mi director, yo a dónde voy, o con miedo porque vienen de una dinámica completamente diferente. Entonces, de manera urgente yo implementaría eso. Muy bien, listo. Y si tuvieras la oportunidad de plantear una propuesta directa a las autoridades educativas locales, ¿cuál debería ser la transformación prioritaria en la formación docente y la dotación de recursos para que la inclusión sea una realidad transformadora? Bueno, si yo hiciera el gasto público de educación, ¿cómo lo inviertes? ¿Cómo invertiría esa plata? Los colegios, digámoslo, oficiales, tenemos una ventaja y es que no todos estamos trabajando en jornada única, ¿cierto? Que nuestra jornada es de alrededor de unas 6 horas de permanencia de los estudiantes en el colegio. Y mi propuesta sería una educación individualizada, ¿sí? En contrajornada. Yo lo hablo pues, desde secundaria, pero se podría aplicar en primaria. Listo, hay inclusión, el estudiante está en el aula durante 6 horas, comparte con su grupo personas de su misma edad, con las que lleva años, etcétera, pero tiene un refuerzo, ¿sí? En las tardes con un docente especializado en inclusión, ¿sí? ¿Y esto qué haría? O según el tipo de discapacidad. O según el tipo de discapacidad, ¿cierto? Y del nivel educativo. ¿Y eso qué hace? Que el estudiante tenga una educación o, digámoslo, unos procesos individuales en los que sea completamente protagonista, en el que el docente no está, o sea, él no está compitiendo contra sus compañeros por la atención del docente, porque el manejo de grupos sabemos que es algo difícil, complejo, y es algo que la ley termina desconociendo. Creen que todos los estudiantes llegan, se sientan, ponen atención y luego van al descanso y aprenden. Pero si se da ese tiempo y se le da la oportunidad a docentes especiales para eso, formados en eso, que conozcan cómo ciertos temas pueden llegar directamente al estudiante como refuerzo y como en la primera pregunta, ¿cierto? Y que eso permita cerrar la brecha. Esa sería mi propuesta. Muy bien. Felipe, agradecida por participar de esta entrevista. Con mucho gusto. Ya pues como para dar cierre al tema, pues sabemos que cuando hablamos de educación inclusiva no es solamente quedarnos desde el papel, desde lo global o lo nacional, sino que es muy importante pasar de lo propuesto de lo global a lo local, a lo específico, a las verdaderamente vivencias reales del aula, que no sea solamente tener a los estudiantes con algún tipo de discapacidad, sino realmente qué estamos haciendo nosotros como docentes o como institución para que ese estudiante con discapacidad tenga una educación real, es decir, que realmente impacte su vida. ¿Qué calidad le estamos dando? ¿Realmente está aprendiendo o solamente lo tenemos ahí porque la ley lo dice? Entonces esta sería pues como mi invitación a reflexionar frente al tema. Agradecemos a todos su atención y hasta una próxima oportunidad. Hasta luego, gracias.